Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos permite, Señor, ser tus siervos, porque nos permite ser tus hijos, porque nos permites adorarte, alabarte, servirte. En el nombre de Jesús nos presentamos una vez más delante de ti, con cánticos de adoración, con cánticos nuevos, Señor, y con mucha necesidad. Necesitamos oír tu voz y por lo tanto te suplicamos un espíritu de revelación, un espíritu de revelación, un espíritu de revelación venga sobre nuestra vida, sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos, consiervos. En el nombre de Jesús, danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, de tal manera que seamos equipados de esa manera pentagonal que tú has predeterminado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos que están aquí al frente. Buenos días, hermanos amados. Quisiera compartir con usted unos pensamientos que el Señor ha permitido que vengan a mi corazón. Yo insisto mucho que son que en el corazón es donde salen los pensamientos. Por eso no puede haber un buen cambio, no puede haber un verdadero cambio si no nos cambian el corazón. Si no nos cambian el corazón, podemos tener religión, conocimiento, conocer textos bíblicos, pero de nada nos sirve. Si nos cambian el corazón, recuérdese, del corazón salen los malos pensamientos. Recuérdese que eso lo dijo el Señor también desde el libro de Génesis. El Señor llegó a comprender al hombre porque los deseos de su corazón tendían siempre hacia el mal, desde su juventud. Y del corazón mana la vida también, ¿verdad? Entonces, el corazón debemos de cuidarlo muchísimo. En ese orden de ideas, tenemos que entender también que el corazón tiene deseos. ¿Verdad que sí? El corazón tiene pensamientos, pero el corazón también tiene deseos. Dice la Biblia que si nosotros nos deleitamos en Jehová, Él nos dará los deseos de nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces tenemos que analizar cuáles son los deseos de nuestro corazón y no para saber quiénes somos, no tanto quiénes somos, sino que en qué posición estamos. Dime que anhela tu corazón y te voy a decir en dónde estás. No quién eres, no quién eres. Yo ya sé quién eres. Eres un hijo de Dios, eres un siervo de Dios, una sierva de Dios. Ese no es el problema. Pero ¿en qué posición estás? Como siervo, ¿en qué posición estás? Eso lo va a determinar tu anhelo. Y eso es bien sencillo que lo analicemos, digamos. Si tú lo que anhelas ahorita es tu pedazo de bistec, entonces yo ya sé en qué posición estás. En ayuno, ¿verdad? Eso es fácil de componer, ¿verdad? Solo te sientas y comes. Entonces yo le he puesto a este tema la evolución del anhelo del siervo. La evolución del anhelo del siervo. Y yo veo en la Biblia esta palabra anhelo, en algunos momentos se describe de una forma como un deseo intenso, ¿verdad? Más o menos como cuando dice, han visto al que ama mi alma, si lo miran, díganle que estoy enferma de amor por él, ¿verdad? Ese es un anhelo. Sin embargo, yo noto solamente 4 pasajes en la Biblia, y si hay más, seguramente puede ser que hayan y se me ha pasado por alto. Es algo grandecita la Biblia como para como para que no se le pase algo a uno, ¿verdad? Pero yo veo por lo menos 4 pasajes que yo le llamaría los pasajes evolutivos del anhelo de una persona. Y entonces nos va poniendo, y no es que esté anhelando cosas malas, pero dime qué anhelas y te voy a decir en dónde estás. Entonces, el primero de ellos, mejor le entro al tema para decir qué es lo que... El primero de ellos aparece aquí en el Salmo 63:1,
Cuando David estaba en el desierto. Cuando David estaba en el desierto. David estaba en el desierto. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Entonces, note usted que aquí hay un siervo de Dios, un profeta de Dios, que está haciendo una comparación. Él se está comparando con algo para determinar su anhelo, pero también él está ahí diciendo que muchos siervos de Dios están en esta condición, están anhelando a Dios. Obviamente, gloria a Dios, porque ¿cuántos anhelan a Dios? Gloria a Dios. Pero lo anhelan como tierra seca. Claro, aquí podemos decir, sí, pero mire qué simbología, hermano, qué tipología, como la tierra que está anhelando que caiga como agua de mayo. Sí, está bien, pero te estás comparando a la tierra seca. Entonces, muchas veces en el ministerio, uno se puede estar sintiendo así, como tierra seca, que no le cae el mensaje del cielo, ¿verdad? Y que uno tiene que buscar en los comentarios, chequear en todos los temas que Dios te ha dado, y buscar a veces en las predicaciones de otros y a veces en los libros que escribieron otros, porque es una tierra seca, árida, que no ha recibido un rema de Dios para vivificarlo. Y claro, hermano, si yo soy pastor también, ¿o no? Yo sé lo que significa predicar 8 veces a la semana y a veces más. Veamos, ayer y antier estuvimos en la radio, en la mañana, en la tarde, de alguna manera ministrando a mediodía, y después acá, a veces estoy acá y me toca predicar en la noche en algún lugar. Entonces yo sé lo que significa el púlpito. Y yo sé lo que significa cuando nos cae la unción y vienen pensamientos que no nos habían pasado por la mente, pero ni los habíamos pensado siquiera. Y entonces uno entiende que es la lluvia de Dios, pero también he pasado algunos momentos en donde reviso la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y no sale ningún mensaje, y ya en 5 minutos me dan el tiempo. Yo una vez estaba oyendo a un hermano que yo respeto mucho y amo mucho, pero que no estoy de acuerdo con lo que me dijo en esa oportunidad. Él era un buen predicador. Y me dijo, yo no creo en eso de que en el último momento le estén dando a uno el mensaje. Yo no creo en eso de los ministros que vienen y a última hora están ahí, va de buscar en la Biblia. Uno debe llegar preparado al púlpito, me dijo. Pero bueno, yo lo respetaba mucho a él y lo amo mucho, lo respeto todavía. Pero como yo estaba siendo formado por mi apóstol, y mi apóstol a veces subía y no sabía lo que iba a predicar, entonces no se lo acepté. Porque es que, mire, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. De lejos se ven los toros, pero de cerca se torean. Entonces no es lo mismo que alguien que predica esporádicamente diga cómo es la cosa, a que uno que le toca mañana, tarde y noche diga cómo es la cosa. El que predica esporádicamente y es un conferencista, ese se puede dar el lujo de investigar. Me recuerdo de un hermano que de una iglesia muy grande aquí en Guatemala, y supo que había un hermano que estaba de vacaciones, famoso predicador, y lo llamó para invitarlo para el domingo, y le dijo que no. El predicador le dijo que no, porque él necesitaba, creo que 72 horas para preparar un mensaje.
dando a entender que el mensaje que él preparaba y llevaba era bien sustentado. Y ya no lo volvieron a invitar nunca, este hermano ya no lo volvió a invitar porque se enojó. Pero hermano amado, eso no puede ser así, hombre. Y yo entiendo que nosotros nos podemos dedicar a estudiar, yo entiendo que, pero también usted tiene familia, yo tengo familia, a veces no me estoy ministrando, simple y sencillamente lo estoy ministrando, porque lo mismo que pasa a mí le pasa a usted también. A veces puede ser que la mujer le diga, bueno, ¿estás aquí o estás en otro lado? Me recuerdo que un profeta, amigo nuestro, su esposa, platicando con su esposa un día, dijo, mi esposo desde que nos casamos me dijo, cuando tú me quieras encontrar, me encuentras en mi oficina. Pero él no tiene oficina, me dijo. Entonces yo le dije, ¿qué oficina? Aquí adentro, me dijo. Bueno, la hermana se tuvo que acostumbrar, ¿verdad? Yo no digo que eso sea lo correcto. Por favor, no me vayan a juzgar mal. Yo lo que digo es que tenemos, a veces parecemos tierra seca. Los que nos sentimos medio responsables por entregar el mensaje, ¿verdad? El sábado, mientras toda la mara anda haciendo su día de shopping y de descanso y salir a patear la pelota con los patojos, usted está rogando porque le toca predicar 2 veces, 3 veces, 4 veces. Usted está, Señor, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuál es la palabra que me vas a dar? Entonces, esa es una faceta, tierra seca. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Estoy desesperado. No solo mi alma, mi carne. Carne es alma más músculo, igual a carne. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Si la única forma que le puede llegar agua a esa tierra es que caiga la lluvia. Entonces ahí lo que él está anhelando es agua del cielo. Que venga el agua del cielo. Gloria a Dios, hermano, pero no podemos vivir toda la vida como tierra seca y árida. Está bien que de vez en cuando se nos traben las carretas y nos sintamos tierra seca y árida, suplicantes de que la lluvia del cielo venga sobre nuestra vida en lo personal, pero también para impactar a las personas, multitudes que el Señor puso bajo nuestro cuidado. Porque, hermanos, nos pusieron una responsabilidad extraordinaria. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Esto no es un hobby. Un hobby puede ser jugar golf. Pero Tiger Woods no agarra eso como un hobby. Se levanta en la mañana, va al gimnasio pensando en el campo de golf. Se va al campo de golf pensando en el campo de golf. Se acuesta pensando en el campo de golf. Los que lo contratan para hacer anuncios, lo contratan pensando en el campo de golf y todos los que les guste el campo de golf. Hobby puede ser que a ti te gustaba el fútbol desde que eras chiricito y siempre te andabas echando una tuchamusca. Eso puede ser un hobby. Pero Cristiano Ronaldo no lo toman como un hobby. ¿O sí? ¿Usted cree que él juega por deleitarse? No, hermano, le están pagando no sé cuántos millones de euros. O sea, hay muchos predicadores que toman la predicación como un hobby.
y no se sueltan. Y mientras no se suelten de lo terrenal, no van a poder vivir la próxima dimensión. Porque siempre van a tener como un hobby, aunque lo tomen en serio, pero es un hobby tomado en serio. Digamos, ¿qué es eso? Es un celular que está sonando y que está haciendo interferencia con mi, ¿o no? ¿Qué es eso? Con el equipo. Por ejemplo, a mí me gusta jugar pool. Pero tengo añales de no jugar. Pero si me lo encuentro a usted en un pool, lo arrastro. Lo saco de ahí, pues. Pero antes nos jugamos una partida y le gano. Porque si no se deja ganar, le quito la cobertura. No. Pero ese es un hobby. Pero hay gente que vive de eso. Hermanos, este no es un hobby. Esta es una responsabilidad extraordinaria que Dios puso en nuestras manos, un privilegio que a muy pocos se les da, por el amor de Dios. ¿Cuántos millones de personas hay en la tierra y cuántos siervos habrán? La mies es mucha, los obreros son pocos. Es un reducido número. Hagámoslo bien, por el amor de Dios. Démosle un aplauso al Rey bendito. Pero aquí David está en un desierto, está siendo perseguido por Saúl. Chica, hermano, una cosa desgastante es cuando lo persiguen a un hombre. Hay tiempos en la vida del cristiano en cuando uno está siendo perseguido, y le voy a decir una cosa, eso lo puede afectar a uno. Si usted no logra deshacerse, desembarazarse del rencor y la amargura que le pudieron haber producido las persecuciones, no va a brillar como Dios quiere que brille. Dios te ama y te quiere usar. Entonces está bueno el desierto, está bueno, no hay problema. Está bueno que anheles a Dios como lluvia que cae del cielo, gloria a Dios. Eso está bueno. Pero no te vas a quedar siempre como tierra seca, si no, solo vas a estar esperando la lluvia, y Dios tiene otras manifestaciones. Bueno, pero yo tengo que continuar, me tuve demasiado en esta parte, pero miremos este otro. Para el director del coro, Masquil de los hijos de Coré, como el siervo con C, ¿verdad? Porque el tema es siervo con S. La diferencia es obvia, ¿verdad? Siervo con C es un animal. Siervo con S es un hombre, un esclavo. Cima con C es una montaña. Cima con S es un abismo. En la Biblia aparece, pues por eso lo traigo a colación. Esta no es clase de gramática. No soy muy bueno para la gramática. Odié siempre la clase de lenguaje, hermano. Y lo peor que la que me la daba, ahora es mi oveja aquí, hermano, la hermana Aurora Sierra Franco. Me le escapaba, hermano, cuando entraba ahí, pobrecita. Ahora la bendigo en el nombre de Jesús. Por eso cuando medio se me duerme en un mensaje, se lo acepto. Pero nunca se duerme. Tremenda señora, hermano. Bueno, pero volvamos al punto. Tremenda en el sentido positivo, ¿eh? Entonces dice aquí en Salmo 42, para el director del coro, Masquil de los hijos de Coré, como el siervo anhela las corrientes de agua. Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Esta es otra cosa. Esta ya no es tierra. Este ya no es hombre terrenal. El
el que está anhelando que le caiga la lluvia. Este es un ser vivo. Dio un ascenso de tierra a ser vivo. Y entonces ahora él lo que hace, en la Biblia en inglés dice panting, que como grita, pero está tratando de percibir el olor del agua. Grita con todas sus fuerzas y pone su nariz así al aire. ¿De dónde viene el agua? Está buscando, pero él no está buscando la lluvia. Él está buscando agua que corre. Así, Dios mío, suspira mi alma por ti. Esa ya es búsqueda. Eso ya es tratar de encontrar. La tierra no puede salirse de ahí. Este sí puede movilizarse, ir y decir yo estoy buscando tal cosa. Y empieza a sentir el olor. No, aquí no es. Empieza a sentir, no, aquí tampoco. Aquí, no, tampoco. El olor del agua puede hacer reverdecer un árbol, dice el libro de Job. Imagínese usted. El olor del agua, dice el libro de Job, que puede hacer reverdecer un árbol que estaba cortado. Por eso es que este va de hueler, dicen en mi tierra, así, y gritando. Pero no me quiero detener de la misma manera que me detuve en el otro versículo, que me detuve 20 minutos. Me voy a detener solo 5. Y ya pasaron. Ahora viene otro, hermano. Ahora viene otro. Tremendo, que aparece en el libro de Salmos siempre, 130, verso 6. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Aquí él ya no está esperando un mensaje. Aquí él ya no está esperando un reverdecer. Aquí ya no es el árbol cortado que siente el olor del agua y le salen varas y frutos y todo lo que quiera. Aquí ya no es eso. Aquí él está esperando el lucero resplandeciente de la mañana. Aquí él ahora es un centinela. Un centinela, estimado hermano, no puede ser una persona que solo sabe las señales, pero que no espera al Señor ni lo cree. ¿A alguno le ha tocado ser centinela aquí? ¿Trabajar por las noches? ¿En el ejército? ¿Trabajar en la noche? ¿Les ha tocado ser centinelas? ¿Y cómo es eso? A ver. Aquí mi hermano es oficial del ejército, que nos explique mejor él. Cuando alguien está en la madrugada esperando el relevo, porque uno el sueño ya no soporta, entonces espera con ansia que lo vayan a relevar. ¿Y qué pasa si los encuentran dormidos? Ya pues, cachó. Yo fui a parar al calabozo una vez porque me encontraron durmiendo debajo del avión de la escuela politécnica. Entonces tuve como 20 días en el calabozo porque me encontraron durmiendo. Cuando era caete. Mira, entonces eso quiere decir que tú anhelas que se te termine tu turno ese. Así es. Cuando empieza bien fuerte. Pero ya cuando pasa el tiempo, decía, ¿a qué horas dan las 5 de la mañana? ¿Verdad? Bueno, ¿sí? O cuando no aparecen, ya son las 6 y a veces el relevo que andan repartiéndolos todavía y uno esperando que lleguen con uno para ir a descansar. Ay. Pues eso somos todos nosotros, centinelas. Centinelas. Que estamos esperando el relevo. Solo que este relevo es el último. Mejor dicho, nosotros fuimos el último relevo. O sea, nosotros le agarramos el relevo a los que anhelaban el relevo. Job decía eso, ¿cuándo vendrá mi relevo?
porque Job se lo estaba llevando el río, hermano. Entonces él llega un momento que dice, ¿cuándo viene mi relevo? Como quien dice, que ya metan al ring a otro. Como aquel luchador que le están dando, ahorita lo vamos a ver, como aquel luchador que le están dando hasta debajo de la lengua y se arrastra para llegar hasta las cuerdas y que su pareja le toque así, ¡pau! Y ya entra el otro. Anhela su relevo. Entonces Job decía, ¿cuándo vendrá el que me va a relevar? Le quiero hacer una pregunta. ¿Quién era el que iba a relevar a Job? El Señor Jesucristo. Job, faltaban 4,000 años. Pero él estaba desesperado. ¿Cuándo viene el que me va a relevar? Dentro de 4,000 años Job le hubiera dicho, el Señor se muere de una vez. El Señor nos relevó, tomó nuestro lugar. Bendito sea su santo nombre, tomó nuestro lugar, hermano. Aleluya. Entonces, pero ahora viene, denle un aplauso al Rey bendito. No, esto es extraordinario. Entonces ahora viene el Señor y nos quiere como centinelas. Señores y señoras, les tengo una noticia buena y la otra mala. Después de nosotros ya no hay relevo. No me refiero a que no me vaya a sustituir a mí un ministro. No me refiero a eso. Me refiero a que somos la última generación. La generación, no nos engañemos, la generación consta de 4 edades, por decirlo así. Digamos, en este tiempo hay en el mundo viviendo 4 generaciones juntas. La de los baby boomers, la generación X, la Y y la Z. Esos son los que estamos viviendo en la tierra en este momento. Pues nosotros, aplicando este conocimiento, podemos decir que en este momento es el último tiempo y estamos viviendo esa última generación de ministros. Después de esto, ya no hay relevo. ¿Cuál es el último turno, hermano? El último turno en las vigilias, ¿de qué horas a qué horas? De 3 a 6. Entonces el turno que a nosotros nos tocó es el de las 3 a las 6. Entonces nosotros ya no estamos esperando relevo, lo que estamos esperando es la madrugada, la mañana. Aleluyita. Oh, el centinela que está, pero el centinela se cansa, hermano. Ya oímos, ¿verdad? ¿Ah? Pues puede irse al calabozo de la gran tribulación, ¿no? Recuérdense que lo puede encontrar dormido. ¿No encontraron dormido a Pedro, pues? ¿No encontraron dormido a Jonás? ¿No encontraron dormido a Sansón? Todos los que los encontraron dormidos en la Biblia cacharon. A Sansón lo encontraron dormido, le cortaron el pelo, le quitaron los ojos y se tuvo que morir. A Pedro lo encontraron dormido, terminó negando al Señor. A Jonás lo encontraron dormido, lo tiraron al mar, se lo tragó un monstruo, se murió y lo tuvo que resucitar el Señor. Por eso dice la Biblia, despiértate tú que duermes, porque somos centinelas, amados hermanos, no podemos estar adormecidos. Y una de las cosas que pueden adormecernos es el tiempo de tardanza del regreso del Señor. Y tardándose el Señor en venir, los siervos empezaron a golpear a sus consiervos. Y tardándose Moisés en bajar del monte, hicieron un becerro de oro.
Y tardándose Elías en llegar con Saúl, él ofreció su propio sacrificio. Nosotros, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, porque yo creo que él fue el que lo escribió, tenemos que ser semejantes a aquellos que heredaron las promesas por medio de la fe y la paciencia. Pues el Señor viene. Puede ser que nos volvamos más viejitos de afuera, pero el hombre interior se va renovando. Pero que el Señor viene pronto. Viene pronto. Viene pronto. 10 años, 20 años, 30 años no son nada para Él. Pero si 1000 años es como un día, 50 años es nada. El Señor viene pronto, hermano. Pero mucha gente que predicaba que el Señor viene pronto se desesperaron porque su deseo no fue no fueron como centinelas. Ellos siguieron anhelando el agua que caía del cielo como tierra seca. No evolucionaron a siervo con C, ni evolucionaron a centinela. Claro que, aquí llegó la mañana. Llegó la mañana. Estoy hablando en sentido simbólico. Estoy hablando como en una parábola. Entonces, después de este centinela, porque ya me tardé mucho en él también, hombre, y no hay modo que llegue al tema. Mientras esperamos, olvídese, ahorita olvídese de la noche. Porque la noche es simbólica, ¿verdad? Solo para decir que uno está esperando una nueva dimensión. Ahora, mire este versículo. Job, como el siervo anhela la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. En otras versiones dice, el jornalero anhela su sueldo, su salario, su galardón. Pero note usted que aquí siervo ya es con S. No es como en el Salmo 42 con C. Entonces este es un hombre que se volvió un esclavo. ¿Cuántos esclavos de Cristo habrán acá? Ahorita no estoy hablando de tierra seca. Ahorita no estoy hablando de un siervo con C. Ahorita ni siquiera estoy hablando de un centinela que está cabeceando. Ahorita estoy hablando de un esclavo. Un esclavo por amor. Uno que igual que Pablo logró decir, ¿saben qué? Yo en nada estimo valiosa mi vida para mí misma, para mí mismo. Para mí ya, mi vida no me sirve. No me sirve si no es para Dios. Yo no sé si alguna vez ha tenido ese sentimiento. Que tiene espacios libres en su día y dice, ¿y ahora qué hago? Si yo como que nací para orar, adorar, estudiar y predicar, ¿y ahora qué hago con estas 4 horas que tengo? Mejor me duermo, dice usted. Bueno, podría ser una buena opción para recuperar fuerzas, ¿verdad? Pero entonces ahora el siervo, el que se volvió esclavo por amor, ese es tremendo. Pero anhela una cosa, bueno, 2. Su galardón. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y la sombra. Porque para poder esperar todo lo que falta, que le den el galardón, tiene que estar a la sombra. Entonces este no debe ser lento, porque el que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo cobija. Si este se mete debajo de un enebro, la sombra lo va a deprimir. Aunque sea un campeón, como Elías.
Elías era un campeón tremendo que le había torteado la cara a los 850 profetas, 400 de Baal y 450 de las Asheras. Solito él. Había hecho que hubiera fuego del cielo. Y ahora le recuerdan una sola cosa de su casa y se quiere morir. Anhela intensamente morirse y se mete debajo de una cobertura similar él se cubre en un enebro. Entonces el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca, lo que quiere es morirse. El que está deprimido y su cobertura es un enebro, el deseo es de muerte. No te metas debajo de un enebro, no te metas. Allá está Abimelech, en la parábola del libro de los jueces. ¿Se recuerda usted o no se recuerda de esa parábola? Una vez fueron los árboles a elegir un árbol que señoreara entre ellos y le dijeron a la vid, al olivo y a la higuera que señoreara y ninguno de los tres quiso. Entonces fueron con la zarza, pero la zarza es una chaparra y llena de espinas. Y la muy creída dice que se refugien debajo de ella los cedros del Líbano. Y que si no salga fuego de la zarza y los consuma. Ay, hermano, su autoestima de la zarza está un poco elevadita. Hay mucha gente que se mete bajo coberturas de orgullo. Que todo es grandeza, todo es extraordinario, y son zarzas. Chiridiscos. Solo sirven para diciembre. ¿Esa será la sombra que anhela el siervo con ese? No, yo no. Ahí está Jonás, que se mete debajo de una calabacera. Y un gusano la mató. Puches, hermano, ¿cómo va a hacer eso? Esa será la sombra de venganza. Por eso es que yo no quería venir aquí, porque yo ya sé cómo eres tú, que eres un Dios misericordioso, que si alguien se arrepiente, tú lo perdonas. Y yo sabía que estos desventurados se iban a arrepentir, y yo no quería eso. Por eso, qué buena mi calabacera, mi venganza, sombra de ministros vengativos. Destruyen a la gente que está bajo ellos. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Está seria la cosa, hermano. A estas alturas del partido. Entonces, ¿qué hacemos, hermano Sergio? Bueno, pues la Biblia dice, por ejemplo, la sombra del manzano. Le conté yo que en México hay un árbol que su sombra le inflama, su sombra le inflama los testículos al hombre. ¿Nunca le conté eso? ¿Dónde estás, hermana? Pero tú no lo conoces de ese árbol. No, porque en el sur hay un árbol que le dicen hincha. No hincha del River, ni hincha del Boca Juniors, no. Sino que hincha. Hermano, la sombra, a saber qué contiene, qué químicos hace movilizar en el cuerpo, que le hincha los testículos a los hombres y los puede volver estériles. Yo
no les creía a los hermanos cuando me lo contaban, hermano. Los hice jurar. Les creí hasta que uno de ellos me dijo, ¿usted por qué cree que yo no tengo familia? Me dijo, no, eso no es cierto. No, es cierto. Entonces depende qué sombra te cubre, así va a ser tu vida. A la sombra del amado me senté, y su sombra fue placentera. Bueno, leámoslo como dice la Biblia Sagrada: como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. Como el siervo clama, anhela la sombra y el pago de su jornal. Métete debajo de un manzano. El manzano es el amado Jesucristo, pero también tienes que entender que el manzano da una sombra y da un fruto. Tiene frutos, hermano. La zarza no tenía frutos. El enebro no tenía frutos. Pero el manzano sí tenía frutos. Tú tienes que ver cuál es la sombra que te cubre. Vaya, pues si aquí parecería que estuviera convenciendo a alguien, pues si todos están ya bajo una cobertura apostólica, pero le autorizo para que analicen mi fruto. Bueno, yo no se lo autorizo, se lo autoriza la Biblia. Pero no analice solo el mío. Tampoco solo el tuyo, no. Analice el de cualquier árbol. Analice mis frutos. Frutos, hijos. Fruto del vientre, hijos biológicos. Qué atrevido lo que estoy diciendo. Pero yo soy solamente un humano que depende de la misericordia de Dios. Fruto, hijos espirituales. Analice también mis hijos espirituales. Pero no solo los míos. Pues cualquiera que le diga que es apóstol y que lo va a cubrir, vamos a ver quiénes son sus hijos. ¿Que engendró o que reengendró? Y vamos a ver si son amargos para el surco o para levantarse al alba, como dice el poema, ¿verdad? O vamos a ver cómo. Así que usted, disculpe, si usted dice que es mi hijo espiritual, pórtese bien, por favor. En primer lugar, porque usted es un hijo de Dios. Y si no se porta bien, deja mal parado el evangelio. Pero también, si es hijo de esta casa, pues respetuosamente le pido que se comporte. Fruto dulce. Pero no solo eso, porque hay otros frutos. Está el fruto del Espíritu, está el fruto de la palabra. Hermano, ¿qué cantidad de frutos las que hay? ¿Y es dulce o es amargo? Miremos otra cosa. Porque el amado es Cristo, que refleja su sombra a través de sus ministros. Y la dulzura se puede experimentar. Cuando un árbol ya no está dando este tipo de sombra y no es frondoso, aunque en el principio lo hubiera estado dando, tiene un serio problema, hermano amado. Tiene un serio problema ese árbol. Pidámosle a Dios que nunca dejemos de dar la sombra y el fruto necesario. Y otra cosa, que este fruto como que enamora. Se lo voy a leer. ¿Qué pasa cuando se enamora un hombre y una mujer?
se casan y tienen hijitos, pero los hijitos, no vienen los hijitos de allá, de Nueva York, no, de Francia. Vamos a ver. Ay, ¿dónde está? Hombre, más tiempo voy a perder, pero que el Señor me ayude. Debajo del manzano, te desperté. Ahí tu madre tuvo dolores de parto por ti. Ahí tuvo dolores de parto y te dio a luz. Déjeme explicarle. La hermanita esta, la cuatía esta, se puso debajo del manzano. Y la sombra fue placentera. Y el fruto fue delicioso. Entonces ahí se enamoró. Ahí hizo el amor con su amado. Ahí quedó embarazada. Y ahí dio a luz. Entonces la sombra del manzano hace que la gente dé a luz. La sombra del manzano hace que la gente dé a luz. La sombra del manzano hace que la gente se enamore de él y cumpla el primer mandamiento, el más importante de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, alma, cuerpo y con toda tu mente. Entonces, si hay un evangelio que te está empujando a que te enamores del dinero, entonces esa no es sombra de manzano, es de zarza. Pero si terminas bien, pero bien enamorada del Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces la sombra que te está cubriendo es un manzano. ¿Seguimos? Le voy a mostrar uno, pero bueno, hermano. Buenísimo, le voy a mostrar la sombra de la vid, pero espérenme un rato. ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutos tengo ya. Me tardé mucho en el primer deseo, 3 deseos, lo del de genio, no es este, Mire la otra sombra, exquisita, hermano. No, perdón, es la sombra del olivo, pero también hay de la vid. La sombra del olivo. Entonces hay sombra de diferentes tipos de árboles, y mire lo que pasa con este. Oseas 14:7, los que moran a su sombra. Pues se lee los 6 versos anteriores, por favor, para darse cuenta que es el olivo. Los que moran a su sombra del olivo, cultivarán de nuevo el trigo, y florecerán como la vid, y su fama será como la del vino del Líbano. Entonces hay sombra del manzano, pero también hay sombra del olivo. Y todo es Cristo. Pero Cristo se refleja en nosotros, en los ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticas, pastorales y magistrales. Pero los que más sombra pueden proyectar sobre la gente son los apóstoles y los pastores. Entonces, acá, el olivo, ¿del olivo qué se obtiene? Aceitunas, y de las aceitunas, aceite. ¿Y figura qué es el aceite? Los que moran a la sombra de la unción de Dios, del Espíritu Santo, van a cultivar de nuevo. Quiere decir que ya no se cultivaba. Quiere decir que escaseaba. Quiere decir que ellos reiniciaron. De nuevo. El trigo. ¿Qué es el trigo? La palabra revelada. Entonces la unción no es para andar votando gente. A ver, ¿cuán ungido soy? ¿Cuánta gente voto? No, hermano. Jezabel vota más gente y no es ungida. Yo entiendo que en un momento
de intimidad con Dios, uno puede caer postrado. Que se le presentó el Señor a Daniel por medio de un ángel y cayó, que estuvo enfermo en cama varios días. A Juan se le presentó el Señor y tuvo que acercársele para darle ánimo, porque ya no le atinaba. La presencia del Señor puede matar. Por eso es que Él se presenta de acuerdo a la estatura que nosotros tenemos. A aquellos se les presentó como forasteros, a la otra se le presentó como jardinero u hortelano, a otros se les presentó como fantasmas, a otros se les presentó como un desconocido, pero la Biblia dice que cuando le veamos seremos como Él es, porque le veremos como Él es. Entonces nosotros habremos crecido y lo vamos a ver en otra dimensión distinta. Pero aquí volvamos al punto. La unción es para cultivar el trigo. Yo oí una vez a un evangelista, yo era todavía muy curioso. Y cayó una revista hace muchos años cayó una revista en mis manos que se llamaba Carisma. O sea, todavía sale la revista, pero ya no la recibo. Me aburrí, fíjese. Me aburrí de ver la revista Carisma, todos los eventos que hacían anuales, pagados, todo, y ahora el fulano de tal y el mengano, y que $500. Me aburrió. Competencia de actividades. Ay, no, ya no la recibí, solo por los anuncios ya no la recibí. Bueno, pero eso soy yo, porque a mí el Señor todavía me tiene que liberar de muchas cosas. Usted ya está libre completamente. Pero, entonces, vi en la revista Carisma que había un movimiento que se llamaba The Toronto Blessing, que era una cuestión que estaba sucediendo en el aeropuerto, no en el aeropuerto, sino que en una iglesia que está cerca del aeropuerto de Toronto, en Canadá, y que creo que se llama Vineyard, o Vine, algo así. Y entonces decían que era tremendo lo que pasaba, que la gente gritaba como animales, que hacían sonidos como de cerdos, y que estaban recibiendo no sé cuántos millones de personas anuales porque iban a ver ese movimiento. Y decía, pero si eso pasaba allá en la iglesia donde yo crecí, pero era para desenchamucarlos. De repente caía alguien por ahí, hacía como cochinito, y ya sabía, espíritu de coche, fuera, le decíamos nosotros, porque no sabíamos, nosotros no sabíamos, y entonces le echábamos y se iban. Mira, que usted no lo crea. Nosotros vimos cosas, hermano, tal vez la más simpática de todas fue, y famosa, que se volvió famosa, y usted ya la sabe, fue uno de los hermanos que el Señor lo usaba mucho para liberar, que le decíamos Lao, y estaba liberando a un hombre que tenía un espíritu burlón, y entonces el hermano Lao no hablaba adecuadamente, y le decía, te vas fuera, te vas fuera, te vas fuera, y el demonio se empezó a reír, le dijo, no se dice fuera, le dijo, se dice afuera, y él le dijo, como seiga, pero te vas afuera, le dijo, y se fue. Nosotros vivimos cosas tremendas. Y entonces cuando yo vi ese movimiento de Vineyard, dije yo, o de Vine, no sé cómo. Dije yo, pero habían otras cosas bien tremendas y yo voy a ir aquí. Entonces fui con mi apóstol y le dije, apóstol, ¿me da permiso para ir a esto? ¿Y cómo vas a irme? Bueno, me regalaron un boleto, pero no a Toronto, sino que a un lugar que se llama San Luis, Missouri, porque iba a estar un evangelista de ellos. Y entonces yo llegué, me dio permiso, el boleto era regalado, pero le tuve que dar toda la vuelta a Estados Unidos para llegar, hermano. Entré por Dallas, llegué a Phoenix, pasé a Los Ángeles, San Luis, hermano, ¿con qué razón era regalado? ¿Ah? Y no podía bajar, qué bueno que me hubiera podido bajar y quedarme un día en cada lugar, ¿ah? Entonces llegué y empecé a oír al evangelista. Sucedían cosas. Él empezó a hablar en un momentito habló del río de Dios. Y láncese en el río de Dios. Y había un graderío, así como en el gimnasio. Y yo vi a una persona, volteé, que hizo así como que se le avanzaba. Nade. Y dije, pero estás loco. ¿No te
te vas a ahogar, le dije yo, pero... Porque, hermano, así no es. Así no es. Subió un cuate por ahí y estaba, y le dijo, ¿y a ti qué te pasó? Porque le empezó a testificar que los pasaba al frente para que testificaran qué era lo que les estaba sucediendo. Es que yo, el Señor, oí una voz que me dijo, ¡corre! 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 Y empezó a gritar, ¡corre! Y se bajó de la plataforma y empezó a correr alrededor de todo el gimnasio. ¡Ah! Y entonces otra gente se salieron y se fueron a correr con él. Y dije, qué raro que el Señor le haya dicho eso. A los días vi una película que se llamaba Forrest Gump, en donde la novia le decía a Forrest, ¡corre! ¡Corre, Forrest! ¡Corre, Forrest! Y el cuate corría y dijo que corriendo se había... Dijeron, este cuate estaba influenciado por esa cosa. Bueno, la cosa es que un momentito, porque quiero hablarle de eso. Hermano, qué movimientos entre gringos que se las llevan de inteligentes. ¿Con cuánta razón dice la Biblia que se hicieron necios? Imagínese usted, los países más industrializados, llamémosle más avanzados, más civilizados, legalizando que se case hombre con hombre y mujer con mujer y diciendo que hay un tercer sexo, si serán tontos. Pero por el amor de Dios, hermano, eso hasta los animales saben que no es así. Usted no mira que haya un chucho que lo sigan el montón de chuchos en la calle. Pero cuando una perra se embrana, entonces todos los chuchos de la cuadra lo siguen. Hasta los animales lo saben. Y los inteligentes. Puchis, estamos como en el tiempo de Noé, hermano, que los animales entraron al arca y los que pensaban se quedaron afuera. Bueno, entonces ahí estaban todos aquellos y de repente este evangelista empezó a decir, viene el tiempo, este es el tiempo en donde ya no hay más enseñanza. Ya no más predicaciones, ahora la manifestación. Momento, pero sí, las manifestaciones y los milagros siguen a la palabra. Entonces la sombra del olivo, la unción genuina y verdadera, te va a hacer cultivar el trigo. Que tal vez viniste a este lugar y en el principio ni siquiera entendías el lenguaje que utilizábamos. Ahora utilizas el mismo y hasta más sofisticado. Y te metiste en unas revelaciones tremendas que a veces hasta te tenemos que parar. Dale un aplauso al Rey bendito. Y eso va para todos, incluyéndome a mí, porque yo no fui el que primero estaba bajo la sombra del olivo. Yo también vine. Mi apóstol tampoco fue el primero, él también vino, el olivo es Cristo. Y nos cambió la forma de ver la Biblia. Le saltan las letras a uno, las frases le saltan. Nos cachetean, no seas tonto, aquí estoy, pau, 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 pau. Ah, sí pues, aquí está, esto quiere decir. Dale otro aplauso bien fuerte al Rey. Dios mío, se me fue el tiempo, pero... Por eso es que el siervo anhela la sombra. Porque hay placentero, hay fruto, hay parto, hay amores, hay trigo, hay fama, hay fama. Mire, voy a parar aquí. Iba a condenar, pero hay fama.
Me recuerdo yo que conocí a un hombre de Dios, me cayó bien, famoso él. Pero me bajó de la moto cuando lo conocí, porque me lo presentaron. Fulano de tal, me presento al hermano Sergio. Entonces yo le di la mano. Así que usted es el famoso Tarzán López. ¿Por qué era Tarzán López? Se me quedó bien y dijo, famoso Cristo, me dijo. Me bajó de la moto. Dije, yo, tiene razón este malvado. Pero lo que pasa es que en ese tiempo todavía no había leído yo con detenimiento el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo y los evangelios y Génesis. No, y no me... que a Jesús le aumentaba su fama y mientras más le aumentaba su fama, más se iba al monte a orar y que la Biblia dice que nosotros las cosas que Jesús hizo, esas mismas vamos a hacer y aún mayores vamos a hacer. Tampoco había leído que Pablo decía que teníamos buena fama y mala fama. Tampoco había leído que el libro de los Hechos decía que Pablo era famoso en el cielo y en el infierno, porque los demonios que no quisieron salir de los hijos de Seba lo conocían, así que su fama era grande. Entonces a veces uno se las lleva demasiado humilde. Oh, sí, yo... No, pues no. El que mora en la sombra esta del olivo va a ser también famoso, pero buena fama. Fuera la falsa humildad, porque la falsa humildad es orgullo. Yo siempre he dicho, el exceso de humildad es orgullo. Tenemos que tener un concepto claro. Mire, le voy a contar, solo para contar. Como acabo de estar en Washington, le digo, me dijeron los hermanos, ¿qué quiere comer, hermano? ¿Por qué me preguntan eso, hermano? ¿Por qué no solo me llevan y me dicen, siéntese y tráiganle la carta? ¿A dónde quiere ir? Entonces les pregunté, ¿no hay aquí un fuego dichado? Fuego dichado quiere decir fuego en la tierra, es un horno en donde los brasileños cocinan sus carnes y le dan a uno 16 clases de carnes distintas y lo atacan así. Uno tiene que poner el semáforo en rojo para que lo dejen platicar. Y entonces les dije, ¿no hay un fuego dichado por aquí? Sí, pero está en Washington, cerca de la Casa Blanca. Ustedes me dijeron. El siervo quiere camarones. Reprendo. Y me llevaron. Sí, es un lugar. Como entre todos íbamos a pagar, y dije, yo pago lo mío, pero no me dejaron. Entonces, todo aquello sofisticado, los meseros que le servían a uno, hermano, parecían gerentes, como decía parecían gerentes en vez de meseros, ¿ah? Hasta ya mero les decía yo, siéntese usted, le voy a servir yo, ¿ah? Todos hablando en inglés y en portugués. Y cuando yo ya voy para afuera, pues me dieron ganas de ir a un lugar donde puedo ir solamente yo, ¿verdad? Y entonces, y me esperaron los hermanos, y cuando regresé, me dice, están asombrados, ellos me dicen, mira que el mesero de allá me pregunta si vos sos Sergio Enríquez. De veras, dije, entonces me acordé de mi apóstol que dijo que un día se había ido en un crucero y que nadie lo conocía en el crucero, iba descansando y que de repente el mesero que le llevó no sé qué refresco le dijo, hermano Otto. Y entonces me recordé, aleluya, me recordé de una hermanita que era secretaria de la congregacional, creo que se llamaba Martita allá, que era oveja del doctor, que se le murió su esposo y un día se le apareció. El esposo ya muerto se le apareció, no sé, en sueño no recuerdo, pues se le apareció y le dijo, mira, estás en la cobertura adecuada y te voy a decir otra cosa, ya el Señor va a venir pronto a la tierra. Y le dijo otras instrucciones y le dijo,
Ay, me saludas al hermano Otto. Y cuando nos contó el doctor, le digo, puchis, a usted en el cielo lo conocen los muertos, le digo yo, ¿ah? A nosotros también. A usted también. No sea tan humilde. El exceso de humildad es orgullo. El que mora a la sombra del olivo, su fama va a crecer como la del vino del Líbano. ¡Aleluya! ¡Wow! Sigamos adelante, ¿no? La sombra de la fe le llamo yo a esta. Marcos 4:32, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y él les dijo, Mateo 17:20, porque aquí está la asociación de por qué yo digo que esta es la sombra de la fe. Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará y nada, os será imposible. Entonces, allá arriba está hablando de la mostaza. Entonces es la sombra de la fe. Pero aquí hay otra cuestión bien tremenda. Esto es precioso. Porque la mostaza dice que es la más pequeña de las semillas, pero que es una hortaliza. Hortaliza. Y cuando llega a crecer a la plenitud de hortaliza, deja de ser hortaliza y se convierte en árbol. Eso significa transformación. Eso significa que la sombra de la mostaza es la sombra de la fe, la que te va a dar la capacidad de ser transformado constantemente en tu mente, en tus pensamientos. Vas a ser transformado de gloria en gloria hasta ver a Dios en Sión. Vas a ir de poder en poder, poder chail hasta poder chail, hasta que seas perfecto. Entonces la fe no es solamente para sanar. No digo que no sea para sanar, digo que no es solamente para sanar. No es para calmar tormentas solamente. El Señor les calmó la tormenta y después les recriminó diciéndoles, hombres de poca fe. Con poca fe se necesita poca fe para calmarle una tormenta a alguien. Poca fe para multiplicarle los panes y los peces. Poca. Es poca fe. La fe se necesita para todo lo que dice en Hebreos capítulo 11. Y una de ellas es por la fe. Enoc caminó con Dios, no vio muerte. Para eso sí se necesita la fe. Transformación. Por la fe, Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Entonces, por la fe, uno tiene sus éxodos. Porque hay varios éxodos. Está el éxodo de Ur de los Caldeos que hizo Abraham. Está el éxodo de Sodoma que hizo Lot. Está el éxodo de Egipto que hizo Moisés. Está el éxodo de Babilonia que hizo Esdras, Nehemías, Ageo, Zorobabel, Judá. Y está el éxodo que nosotros vamos a tener de esta tierra. ¡Aleluya! Que nos vamos a ir de esta tierra. Dale un aplauso fuerte al Rey. ¡Bendito! Un poquito más y me veréis. Un poquito más ya no me veréis. Miremos otro. La sombra apostólica. Este está bueno, hermano. Hechos 5:15, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas
para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. No dice que se sanaban, pero la fe que tenían era tan grande. Ellos esperaban que solo la sombra les pegara, que probablemente se han de haber sanado algunos. Aquí había un pequeño problema. Literalmente, vamos a aplicar la enseñanza, pero también quiero analizar un pequeño problema. Este problemita es que se pueda idolatrar el ministerio apostólico. Aunque sea la sombra, que le pegue la sombra. Bueno, ¿tienen el versículo por ahí? Léetelo, por favor. Sí, el que continúa. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Llevaban a la gente, eran liberados, eran sanados con Pedro. En Hechos capítulo 19, con Pablo. Ya no con la sombra, sino que con un trapo que le arrancaban, lo ungían, un paño, se lo llevaban. La cobertura apostólica realmente, la sombra apostólica puede hacer cosas extraordinarias. No el apóstol, la sombra. Es que, ¿por qué razón? Porque el Señor dice, yo soy tu sombra a tu mano derecha. Entonces, ¿quién es el que lo hace? El Señor. ¿Pero qué utiliza Dios? Sus ministros y la fe de la gente. ¿Por qué digo que la fe de la gente? Porque Tito 1:1, ¿alguien tiene Tito 1:1 para que lo podamos leer, por favor? Lo voy a buscar yo aquí mientras... Exactamente, ese es el que busco, Giovanni, pero mira, ahorita me metí aquí, porque quiero enseñárselo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entonces Pablo era un apóstol, pero conforme a la fe de los escogidos de Dios. Tal vez si me atienden al bebito, por favor, para que no odie el evangelio él, ¿verdad? Dice este señor, va a gritar, me despertó y ahora no, aquí mi mamá me pone la mano en la boca. Volvamos al punto. Se necesita fe para que alguien saque a un enfermo y lo ponga para que le pase la sombra de un hombre. Esa fe puede funcionar, pero el asunto no es el hombre, el asunto es la sombra. Y la sombra no es del hombre, sino que yo soy tu sombra, tu mano derecha. Entonces, la sombra ahí es la de Dios. Ahí que podemos caer en un tremendo problema, y es la idolatría de un hombre o de un ministerio. Y eso lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Porque tenemos que tener bien claro que el único que merece toda la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la magnificencia, la riqueza, todo, es el Señor Jesucristo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí viene otra cosita. Le podían sacar enfermos a la sombra. Quizá, ¿cómo decirlo? Había un enfermo que lo habían sacado a que se asoleara 15 minutos antes de que pasara Pedro. No lo sacaron por Pedro. Lo sacaron porque todos los días lo sacaban ahí en su silla de ruedas. Cuando vieron que venía Pedro, y que por ahí iba a pasar, y la sombra iba a pasar por ahí, entonces pusieron a todos los enfermos. Los que pusieron con fe seguramente recibieron algún beneficio. El que no sabía se quedó en su silla todavía. Entonces solo quiero explicar esto. El que no sabía se quedó ahí.
porque depende de quién crees tú que es el que va pasando. Por eso te puse ese versículo, Pablo, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los hijos de Dios. Si tú crees que yo soy apóstol, te voy a funcionar. No yo, mi sombra, que no es mía, sino que es de Él. Si tú no crees que yo soy apóstol, sino que solo tu cuate, te voy a funcionar como tu cuate. Es que el sábado me contó una jovencita que trabaja en proyecciones, que es ingeniero agrónomo, acerca del paño que estabas hablando que le ponían a los apóstoles para llevarle a los enfermos. Dice que ella lo hizo con su papá hace unos días. Su papá estaba muy malo de los riñones y lo tenían que operar. Pero el doctor no se atrevía a operarlo porque también estaba malo el corazón. Entonces decía, lo operamos del corazón, no aguantan los riñones. Lo operamos del riñón, no aguanta el corazón. Entonces ella activó su fe y vino a la iglesia, pidió que ungieran un paño con aceite y se lo llevó a su papá. Y el papá no era cristiano. Entonces ella le habló con mucho miedo, ¿verdad? Porque sabía que el papá del evangelio no quería saber nada. Y le dijo, papá, mire, por favor déjese poner este paño. Nosotros eso lo hacemos en la iglesia y la Biblia lo habla. Y déjese poner. Y entonces el señor de mala gana se dio medio vuelta y entonces ella con sus hermanas aprovecharon a ponerle el paño a nivel de sus riñones y fue sanado el señor, el papá, fue sanado. Entonces sucedió, bueno, después con los días sucedió otro milagro tremendo que cuando le hicieron el cateterismo, sus arterias estaban completamente limpias. Lo que me sucedió a mí, le sucedió a él también en la sala de operaciones donde le iban a hacer el cateterismo. Cuando se lo hacen estaban completamente limpias y los médicos asombradísimos, ¿verdad? Entonces ahí tuvo que decir él, bueno, ese Dios de que vos hablas sí es verdadero. Entonces yo en mi cuarto ya lo acepté. No me estés diciendo que lo acepte porque ya en mi cuarto ya lo hice. Así que lo que pasaba aleluya, gloria a Dios. Lo que pasaba en el libro de los Hechos de antes lo estamos viviendo acá. Y fue por la fe de la patoja, ¿verdad? No por el enfermo, sino por la fe de la hija. Gloria a Dios. Gracias, mamita. Y no por el ministerio, fue por la fe. Es la fe de aquellos cuates que metieron al cuadrapléjico por el techo. Y por la fe de ellos, el tipo ni sabía dónde lo llevaban, creo yo. No podía ni siquiera decir no. Entonces yo repito, la sombra apostólica va a ser efectiva en la medida que el ministro se reciba como lo que es. Porque así dice la Biblia, eso no me lo estoy inventando. Dice, bendición el que recibe a un justo, bendición de justo. Y después dice, el que recibe a un profeta como profeta, recompensa de profeta. Pero si lo reciben el hermano fulano de tal, está bien, van a recibir bendición porque Dios es bueno, pero no la que Dios les quería dar. Ay, Jesucito lindo, seguimos, ya ahorita ya se fue el tiempo, hermano. Miremos otro versículo aquí rápidamente. La sombra de la rectitud. Árbol que nace torcido, se columpean en él, dijo alguien, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos que tener una sombra de rectitud. Una sombra de santidad, una sombra de fruto. Pero mire, la sombra que tipifica la rectitud es la de la palmera. Ay, ahorita le voy a explicar por qué. Y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para pedir juicio.
La palmera es un árbol que crece con rectitud. Y si alguna vez se dobla es solamente por los vientos huracanados que se pueden dar, sobre todo en las playas. Pero se dan en las playas en las palmeras, porque es el único árbol que puede crecer en un terreno salino, en donde hay demasiada sal. La sal es figura de la santidad. Entonces, eso es otra cosa que nosotros tenemos que evaluar si estamos cubriendo gente. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer nosotros es, somos un manzano, somos un olivo, ¿realmente estamos nosotros fluyendo como una palmera? Porque si no, mejor deberíamos dejarle lugar a otro. Sinceramente, hermanos. Sinceramente, mire, repito, este no es un hobby y esto Dios lo está tomando muy en serio. Usted es una canal. Si esa canal está sucia, el agua limpia que cae del suelo va a caer a la tierra sucia, contaminada. Y le van a echar la culpa no al cielo, sino que a la canal, y esa canal puede ser quitada de ahí. Entonces yo le hago un llamado a todos los que de alguna manera están haciendo cobertura pastoral o apostólica, de que evalúen si están de acuerdo con todos estos parámetros bíblicos, porque si no, les van a cobrar un precio cardíaco. Yo quiero ir finalizando, faltan 5 minutitos y ya me voy. Aquí, mire pues, la sombra de la vid. Le había dicho que está la vid, leamos el Salmo 80:10, los montes fueron cubiertos con su sombra. Hermanos, hermanitos, ustedes han visto una vid. ¿Quiénes han visto vides? En fotos. En Gringolandia. ¿Cómo es la vid? Es como una enredadera. ¿Ah? Es una enredadera. ¿Qué cubrirá? ¿Hasta dónde cubrirá? 1,5 metros. Yo he visto algunos ornamentos, algunos adornos que ponen en algunos países y en algunos restaurantes también, en donde la vid sí logra cubrir bastante. Pero miren lo que dice acá. Los montes fueron cubiertos con su sombra. Y los cedros de Dios con sus ramas. O sea que esta vid era más grande que los cedros. ¿Con qué razón Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos? Quien está cubriendo es Cristo. El olivo también no somos nosotros. El olivo, nosotros fuimos injertados en el olivo. El olivo no es Israel como dicen los judaizantes. El olivo es Cristo. La vid es Cristo. El manzano es Cristo. Entonces, nosotros estamos formando parte de una vid verdadera, no de la vid de Sodoma, sino de la vid verdadera, y entonces vamos a cubrir montes. Pero nos va a pasar, perdón, para que no nos vamos a hinchar, ¿no se recuerdan de aquel cuento de una hormiguita que tenía miedo a la altura y que le tocaba pasar un puente colgante? Y entonces iba a mirar así para abajo y entonces no quería pasar, y en eso venía un elefantón. Y entonces le pidió jalón al elefante, le dijo en la cabeza del elefante, no logró ver todas esas cosas, y le dijo, ¿será que me das jalón? Sí, le dijo el elefante, y bajó el moco y se subió la hormiguita y se puso aquí.
Y empezaron pues a pasar y el puente temblaba. Y la hormiga le dijo, ¿cómo hacemos temblar el puente, verdad? Le dijo. Usted va a cubrir montes, pero de esa manera. Porque está injertado en la vid verdadera, no vaya a creer que usted es la mamá de los pollos, ¿verdad? Porque Cristo se ha propuesto, y este es el tiempo final, hermanos amados. Y Cristo se ha propuesto llegar hasta los confines de la tierra. A mí el Señor me acaba de abrir las puertas ahora con esta nueva dimensión, y en donde se han adherido ministros como el hermano José Zapico a esta cobertura. Que el hombre por 12 años trabajó predicando, haciendo campañas entre los gitanos de Portugal, España, Francia, Italia, por 12 años, y también predicando entre los españoles, que Dios le ha abierto Asia, las Filipinas, Hong Kong, Corea, por medio del hermano Haroldo Herrera, que no está aquí ahora, porque, o no sé si vino, nos ha abierto las puertas Dios en la China, por medio de Billy nos ha abierto las puertas en Europa, en Irlanda, tenemos influencia también en África, pero yo no conozco ninguno de esos lugares. En Australia también, pues yo no conozco ninguno de esos lugares. Y no se trata de que Ebenezer. No, es la vid. Es la vid la que está cubriendo los montes y nos dio el privilegio de formar parte del partido, aunque sea como espectadores. Qué bueno es Dios, ¿ah? Extraordinario es Dios. Yo estoy contento. ¿Y tú? Saber qué cosas más tiene el Señor para nosotros, hermanos. Bueno, pero sigamos, ya me está dando hambre, ya. Tranquilo, ya me está dando hambre. Las 16 carnes, no, aquí hay un lugar, pero solo como de 10 carnes son. Pero está bueno. A falta de 16, 10. Miremos pues, estos somos todos nosotros. Pero ¿sabe qué? No, estos no somos. El otro que le iba a leer era todos nosotros, pero esta es otra cuestión. Como calor durante la sequía, tú aquietas el estruendo de los extranjeros. Como el calor a la sombra de una nube, es acallado el cántico de los tiranos. Entonces hay muchos ministros que son déspotas, tiranos, que se aprovechan de la fe de la gente para tenerles la bota en el cuello. Es increíble, hermano, lo que puede hacer que cuando una persona tiene fe, no importa cuál sea su condición social, su grado de escolaridad, su economía, un hombre se puede aprovechar de ellos. ¿Se recuerdan ustedes de Jim Jones hace eso fue en el 78, en noviembre del 78? 31 años. ¿Cuántos se recuerdan de ese tipo? Ustedes lo leyeron porque no habían nacido de nuevo. No habían nacido. Ustedes lo leyeron. El tipo, hermano, era pastor graduado de las Asambleas de Dios, con doctorado y toda la cosa, y se empezó a separar y tenía bajo su sombra, tenía hasta congresistas norteamericanos que, repito, parecerían inteligentes. Como que la traje hoy, va. Porque sí hay algunos que son muy pilas, hermano, pero hay otros que no.
en todos los congresos del mundo. Sí, algunos le presentan la tarjeta a uno, diputado, no sé, y uno... Yo a veces me pregunto, perdón, mejor no me meto en líos porque tal vez hay algún diputado por acá. Pero a veces me pregunto, que si yo fuera diputado no sé si me atrevería a dar mi tarjeta de diputado. Es que tiene mala fama, hermano. Aunque sean buenos, el conglomerado, híjole. Pero que Dios los bendiga. Entonces Jim Jones tenía a congresistas norteamericanos, imagínense usted, y se los convenció, más de 900 personas se las convenció de que compraran un terreno en la Guyana francesa, creo. Y se los llevó, hermano, a todos. Hizo que vendieran todo. Y los tenía prisioneros. Y ensayaban todos los días cómo suicidarse. Todos los días. Entonces supongamos, este es un ensayo, no se preocupen, un ensayo. Vamos pues, tómense el veneno. Y se lo tomaban. Este fue solo un ensayo. Entonces estaba preparando porque iba a haber un momento en que sí era verdadero. Pero se filtró que era verdadero y algunos se opusieron. Y los francotiradores mataron a los que quisieron, porque él tenía francotiradores. Mataron a los que se quisieron escapar, hermano. Impresionante. El tipo había empezado bien, pero se había convertido en un tirano. El apóstol Pedro dice que nosotros debemos de pastorear, no como teniendo señorío sobre el rebaño. A libertad fuimos llamados. A libertad fuimos llamados. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No os hagáis esclavos de los hombres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En donde no está el Espíritu de Dios, entonces hay esclavitud. Entonces la verdadera sombra apostólica de una nube acalla el cántico de los tiranos. Entonces, por favor, hermano, por favor, no queremos tiranos en nuestro fluir. Si usted es muy mandón, trate de bajarle el volumen. Por favor. Acostúmbrese a que a las ovejitas le pida las cosas por favor y de darle gracias. Recuérdese que ellas están trabajando por amor al Señor y traen ofrenda por amor al Señor y todavía le hacen el favor de sentarse y oírlo. Como para que todavía les pase el camión cuando no hacen algo que a usted le parece bien. No, hermano. No. La verdadera sombra apostólica acalla el cántico de los tiranos. ¿Ya sirvieron o no? No. Este sí es de usted y todos nosotros, ¿verdad? Pero yo quisiera leerle, vamos a ver, Isaías 32, pero lo vamos a leer en varias versiones. Vamos a ver. Isaías 32. ¿Qué versión tendrá usted por ahí? Tenemos un mic. ¿Qué pasará que no se abrió aquí está. Que lean el 32 desde el verso 1, por favor. Porque aquí hay una cosa que me pareció tan extraordinaria cuando... Mire, aquí... Y he aquí un rey gobernará con justicia. Y príncipes gobernarán con rectitud. La versión del año 60, he aquí para justicia reinará un rey y príncipes
presidirán en juicio. Pero en el segundo verso, en la Biblia del año 60, dice, y será aquel varón. ¿Quién? ¿Qué varón? Cristo. Como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos, etcétera. Todo lo que usted ya ve acá. Y ahí habla de las coberturas, de los anhelos que hemos estado viendo. Pero mire cómo dice la Biblia de las Américas, en ese mismo versículo. Y cada uno será como refugio contra el viento. Es decir, en el verso 1 dice que un rey va a gobernar con justicia y príncipes van a gobernar con rectitud. En el verso 2, la Biblia del año 60 dice, aquel varón será como escondedero contra el viento. Pero la Biblia de las Américas dice, y cada uno de los príncipes serán refugio contra el viento y abrigo contra la tormenta. Y no es una herejía, porque para empezar está ahí en la Biblia de las Américas, y para continuar, la Biblia dice claramente que nosotros vamos a hacer las cosas que el Señor hizo. Entonces usted va a ser un refugio contra el viento. Bueno, dejémoslo hasta aquí, hermano. Ya se dio cuenta qué tremendo privilegio el que Dios le dio. Es usted un afortunado, hermano. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza que suban, si fueran tan amables, y que me ayuden a ministrar. Oh, qué bendición, ¿verdad? Hasta dan ganas de hacer invitación para aceptar a Cristo. Yo aceptaría otra vez. No le conté, mientras suben los hermanos, no le conté que me encontré con un muchachito como de unos 17 años antes de abordar el avión, que me empezó a evangelizar el bandido. Me dice, si usted se muriera hoy, que Dios no lo quiera, me dice, ¿a dónde iría su alma? ¿Al paraíso? Le dije. Así me dijo. Sí, mi espíritu vuelve a Dios que lo dio, mi alma al paraíso y mi cuerpo al sepulcro. ¿Sabía usted? Y sacó su Biblia. Y dije, este es ser testigo de Jehová. Pero lo dejé hablar. Y no era testigo de Jehová, era un hermanito. Después le dije que era pastor y me dijo, ya lo sabía, me dijo el bandido. Pero fíjese que la vez pasada un pastor aceptó conmigo, me dijo. Está bueno, dije yo. Hay muchos pastores que tal vez no han aceptado, pero qué tremendo, Yo te acepto otra vez, Jesús bendito. Qué privilegio abrirte mi corazón las veces que sea posible. Te amamos, Jesús, te amamos, te amamos, te amamos. Señor, yo te ruego que tú hagas una obra poderosísima en todos estos siervos tuyos. Señor, mira a tus pastores, tus siervos, que tú los has convertido en sombra, en refugio, en escondedero. Permite que ellos a su vez también tengan sombra, refugio, escondedero en ti, pero también en este ministerio apostólico que les cubre, que ellos mismos han venido bajo esta sombra. Yo proclamo bendición sobre cada uno de ellos. Te ruego, Señor, que venga una nueva etapa para su vida, una nueva etapa para su ministerio, Señor, una nueva dimensión, una nueva dimensión, una nueva dimensión. Oh, sí, Señor, concédenos. Vengo a ti, Señor. Concédenos.
Concédenos. Cámbiame, renuévame. Concédenos. Sí, Señor. Por la gracia que encontré En ti. Señor, ten piedad. Lanza sobre nosotros tu sombra. Cúbrenos, Señor, con tu sombra. Métenos bajo las alas tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, extiende el borde de tu manto sobre nosotros, por cuanto eres pariente cercano, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Eso es, suavemente. Eso es, suavemente. Eso es. Deja que el Señor haga una obra en ti, en tu ministerio. Eso es. Gracias, papá. Gracias. Hay una manifestación preciosa de Dios en medio de nosotros. Hay una unción gloriosa. Qué bueno es mi Dios. Qué bueno. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Gracias, Señor. Amados hermanos, la palabra ha sido expuesta. Yo espero que tú logres recibirla y ser bendecido. Vamos a ministrar los diezmos y las ofrendas. Y tenemos algunos anuncios, pero déjame decirte algo. Es un tiempo extraordinario que estamos viviendo, pero hay mucho antagonismo del mundo de las tinieblas, y el mundo material. Hay problemas. Esos problemas están definitivamente fabricados por el hombre intencionalmente, con el propósito de que se llegue el nuevo orden mundial. Ya en la semana, esta misma semana creo, Prensa Libre sacó una noticia, antier fue, ¿verdad?, en donde el dólar deja de ser la moneda parámetro dentro de muy poco tiempo, aunque va a seguir siendo fuerte, para darle paso al euro y al yuan, que es el de la China, que es una potencia emergente, económica y bélica también. Vemos que todos los países que están al oriente del Éufrates, hermano, son potencias ahorita nucleares. Todos los que están al oriente del Éufrates son potencias nucleares. Irán, la India, la China, Corea del Norte. Yo no sé si Japón y Corea del Sur lo tendrán, pero sí tienen con qué. Los dos. Taiwán también. Y el tiempo es final y los cambios económicos se están dando. Y yo creo que una de las formas de que nosotros nos preparemos es sembrando en el reino. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas. Y también dice, en ese mismo capítulo dice: por la mañana siembra tu semilla, sembrar. Y por la tarde no des descanso a tu mano, sigue sembrando. Porque tú no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Hoy hubo una profecía que parecía mucho a una profecía de ayer, que se parecía mucho a una profecía del lunes. Y cuando yo la oí dije: los hermanos están repitiendo la profecía, ¿será que se la aprendieron o cómo está la cosa? Y no, lo que pasa es que el Señor nos está advirtiendo, y la profecía decía, si usted le puso atención: no temas por lo que habrá de venir sobre la tierra. Así decía también la profecía de ayer, así decía la profecía del lunes: no temas por lo que habrá de venir sobre la tierra. Como que Dios nos está advirtiendo que viene un gran mal sobre la tierra. Y realmente para eso sí se necesita fe.
para dar en vísperas de un gran mal. Porque la gente, ¿qué hace? Digamos, una gente tiene $1 millón y mira que va a venir una escasez, ¿qué hace? Lo guarda o lo invierte, o lo esconde, o mira qué hace. Pero muy pocos siembran, y esa es la mejor inversión. Entonces vamos a orar por tu diezmo y por tu ofrenda. Pero antes de orar, esto que yo estoy haciendo, tú tienes que hacerlo en la iglesia que pastoreas. Tú tienes que hablarle a la gente, ministrarle cada vez que van a ofrendar. Tú tienes que ministrarles, tienes que cambiarles su manera de pensar, no para que den más, sino para que den correctamente. No para que tú te enriquezcas, aunque el Señor te puede enriquecer, ese no es pecado. ¿No es pecado ser rico o sí? No está muy convencido. ¿No es pecado ser rico? No. Perdón, voy a cambiar la pregunta. ¿No es pecado que un pastor sea enriquecido o sí? Pero ese no es el propósito, ¿ah? Esa no es la meta. Pero Dios te puede dar muchas cosas. Dios te puede dar un carro último modelo que un hermano le tocó el corazón, el Señor, y te lo regala. Eso no es problema. Pero tú debes de hacer esto con tus ovejitas. ¿Sabes por qué? Porque el movimiento de la falsa prosperidad, de la doctrina prosperidad, va de golpear y golpear y golpear a la gente, enseñándoles cosas para que haya codicia en su corazón. Y cada vez que vayamos a administrar la ofrenda, es uno de los momentos más importantes, pero muy importantes. Toma tu tiempo para hablarle 5 minutitos. Si tienes ministros desarrollados, que ellos le hablen a la gente acerca de la ofrenda. Que no se pongan a predicar ni que aprovechen el momento para proyectarse, ¿va? Para que miren que tengo rema. Si no tienen rema y les dieron el privilegio, solo que oren por las ofrendas. Yo así les digo aquí a los hermanos, porque a veces algunos se me ponen a predicar, ¿va? Y después se ponen a predicar de la samaritana y después vamos a orar. Pues qué topados. Si tienen un rema, mejor que se esperen a que les dé un tirito desde el púlpito y que se lo desarrollen media hora o 1 hora, ¿va? Pero la importancia es enseñarle a la gente. Enseñarle a la gente cómo dar, por qué dar y orar por las ofrendas. Déjenme bendecirlo en el nombre de Jesús, y mis hermanas se preparan para pasar. Señor, en el nombre de Jesús, yo recibo en tu nombre los diezmos de tus siervos, las ofrendas de tus siervos, esos diezmos y ofrendas que están escritos en el libro de Hebreos, en donde dice que aún los levitas que reciben diezmos dan diezmos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Pase adelante, hermano y hermana, por favor, hermanas. Vamos a dar unos anuncios, permítanme un segundo.